Laida Sansores San Román para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las razones del desabasto del medicamento antiviral Tamiflu en las farmacias del país. En el uso de la palabra, senador. Sí, efectivamente, creo que ese debe ser un punto de urgente resolución. Hay desabasto del Tamiflu que sirve para combatir la influenza. En días pasados la padecí de manera personal, tardamos 24 horas en poder localizar el medicamento, no existe en las farmacias y no se sabe en qué hospitales se tiene. Hasta que envió un Twitter a la Secretaria de Salud, pudimos tener este medicamento a pesar de la insistencia del equipo de médicos de aquí del Senado, que todavía a medianoche buscaban en los hospitales a ver en dónde podríamos localizarlo. Creo que esto es muy serio porque todos los días nos dan informes de cuántos muertos aumentan, pero no nos dicen qué se está haciendo para distribuir mínimo el medicamento y medidas de prevención. Creo que se deben de usar los tiempos oficiales en la radio y la televisión para la difusión de esta información y generar una base de datos en la que se le informe a la población cuáles son las farmacias y las unidades médicas, no solo en el Distrito Federal, no es en el Distrito Federal donde se tiene el mayor número de decesos, es en Jalisco y en Baja California. Y si aquí no tenemos información y si el Senado ni siquiera puede conseguirla de manera expedita, ¿qué se puede esperar que suceda en otros estados del país? Creemos que esto es delicado. Además, preocupa que a través de la unidad médica se solicitó a la comercializadora que surte el medicamento en este Senado y contestó que no nos surten porque ya el laboratorio que produce este medicamento dijo expresamente que está agotado. Entonces, creo que se debe de transparentar qué es lo que sucede y tomar este punto de acuerdo de urgente resolución para que nos informen por qué el desabasto y en qué lugares se informe a la ciudadanía se puede encontrar, aparte de los 3 hospitales que sí lo subieron en su página de internet, que son el Hospital General, el de Nutrición y otro hospital más, el Hospital Juárez. Entonces, apelo a la sensibilidad de los que aquí quedan para que este punto de acuerdo sea votado como de urgente resolución. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Salud con la sugerencia de que la misma pueda dictaminar lo antes posible. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio para presentar punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la situación de las negociaciones respecto a la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea. En el uso de la palabra, senador, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. El 8 de diciembre de 1997 se suscribió el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos mexicanos por la otra, también conocido como el Acuerdo Global Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000. Dicho acuerdo abarca 3 ejes fundamentales de acción: el comercio, el diálogo político y la cooperación en diversos ámbitos. Además, como nota distintiva, dicho compromiso incluye un marco interinstitucional y la referencia a los principios democráticos y de derechos humanos, lo que hace que ese instrumento internacional se ubique dentro de los denominados acuerdos de 4ª generación, por lo que constituye el tratado más ambicioso jamás suscrito por el Estado mexicano. México fue el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Posteriormente lo haría Chile en el año 2002 y Centroamérica en el año 2012. También en el 2012 Perú y Colombia firmaron un acuerdo con la Unión Europea, pero limitado al comercio. En lo que respecta a América del Norte, Canadá firmó en octubre del año 2013 un acuerdo de comercio e inversión con el bloque europeo. Estados Unidos, por su parte, ya ha celebrado varias rondas de negociación con la Unión Europea para la firma del denominado Acuerdo Transatlántico. Por lo anterior, México se encuentra ante la necesidad de modernizar el acuerdo global en sus distintos apartados con carácter de urgente, pues de lo contrario corre el riesgo de quedar rezagado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. 1. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe sobre los acercamientos y las negociaciones realizadas hasta el momento respecto a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos mexicanos por la otra. 2. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía a que informe sobre los acercamientos y las negociaciones realizadas hasta el momento respecto a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte y los Estados Unidos mexicanos por la otra. 3. El Senado de la República convoca a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a constituir, junto con el Senado de la República, un grupo de trabajo que se ocupe de acompañar al Ejecutivo Federal en las negociaciones mencionadas, a fin de velar por los mejores intereses de México y sus ciudadanos en la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea. El Senado de la República, como último punto, exhorta a la elaboración de un estudio a modo de libro blanco o de recomendaciones que aborde las posibilidades y rubros que es pertinente actualizar del Acuerdo Global, previa convocatoria a un foro donde expertos en la relación bilateral México-Unión Europea puedan expresar objetivamente las condiciones de México para la modernización del Acuerdo Global. Solicito atentamente al presidente de este Senado que sea tomado en cuenta la totalidad de este punto de acuerdo por obviedad del tiempo para el día de los debates. Muchas gracias. Con gusto será, señor senador Javier Salazar Solorio. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores Europea.